Y tenemos en línea, yo estaba viendo recién que hace como 2 meses y algo, sacamos al aire a alguien del CONICET, porque los trabajadores del CONICET mantienen sus reclamos y van a llevar a cabo un paro y jornada de lucha el día 4 de agosto. Y tenemos en línea nuevamente al investigador y delegado de ATE, CONICET, CABA y miembro del CONICET autoconvocados, a Gonzalo Sanz Servino. Gonzalo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, acá soy Karina Cambiela y estoy con Lucía también en el micrófono, Gonzalo. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Contanos acerca de este reclamo que continúa, ¿no? En 2 meses y medio no pudieron solucionar nada de lo que se reclamaba. No, seguimos con salarios muy bajos, no hemos recuperado nada de la pérdida de poder adquisitivo acumulada, que los últimos 10 años está entre 50 y 70% según las categorías, o sea, estamos cobrando más o menos la mitad de lo que cobrábamos en términos de salario real hace 10 años. Tenemos niveles salariales, no solo en CONICET, sino en todos los organismos de ciencia y técnica, similares a los de la crisis de 2002-2003, y se firmó en mayo de 2021 una nueva paritaria estatal. Nosotros, como no tenemos un convenio colectivo de trabajo propio, que también es uno de nuestros reclamos desde hace muchísimo tiempo, nos regimos por la paritaria que se firma para toda la Administración Pública Nacional, y se firmó un 35% de aumento para este año, cuando todos los indicadores indican y la inflación interanual ya está por encima del 50%. Así que bueno, nuestros reclamos continúan y vamos a ir este miércoles a un nuevo paro y una jornada nacional de lucha con actividades en muchos puntos del país. Sí. ¿Y en qué va a consistir esa jornada de lucha? ¿Van a salir a la calle? ¿Van a reclamar dentro de sus lugares de trabajo? Vamos a hacer en la ciudad de Buenos Aires una movilización al polo científico, y después vamos a hacer en distintos puntos del país, en Misiones, Jujuy, Mar del Plata, La Plata y otros puntos que estamos terminando de confirmar, movilizaciones a los centros científicos tecnológicos, que son las dependencias del CONICET, que existe de CONICET en grandes ciudades, en algunas provincias del país. Sí. Gonzalo, contale a los oyentes qué trabajos realizan en el CONICET y qué más que nada se frenó desde hace unos meses y que no se continúa haciendo y que es necesario trabajarlo. Bueno, CONICET es hoy el principal organismo de ciencia y técnica del país. Tiene Sí. 26.000 empleados más o menos en diferentes categorías, los que realizan directamente tareas de investigación. Son aproximadamente un poco más de 20.000 entre investigadores y becarios, y ahí realizamos investigaciones en las más diversas áreas, Sí. desde las áreas sociales, de historia, economía, literatura, hasta bueno, todo lo que es el área de ciencias biológicas, medicina, para poner un ejemplo. Bueno, son Sí. muy conocidos los famosos barbijos del CONICET, Sí. que se han desarrollado muchos modelos, también tratamientos. Bueno, en esta pandemia mucho de nuestro trabajo cobró relevancia por los distintos tratamientos y por las investigaciones relacionadas con el COVID-19. Una de las más importantes son todos los proyectos de vacunas que se han investigado y se han desarrollado en el país, que lamentablemente por falta de financiamiento todavía ninguno pudo empezar los estudios clínicos, que son el probar la eficacia de la vacuna en seres humanos, cosa que todas esas investigaciones desde hace muchísimo tiempo están en condiciones de hacer, pero bueno, lo que falta es el financiamiento para poder desarrollarlas. ¿Vos crees que en la Argentina tenía el dinero como para poder desarrollarlas en términos para poder vacunar a los argentinos este año como lo están haciendo con vacunas que se producen en el exterior? Mira, cuando uno compara la cantidad de dinero que se gastó no solo en comprar las vacunas en el exterior,
la cantidad de dinero que se gastó en fletes, la cantidad de dinero que se gastó en otras cuestiones, por ejemplo, en subsidios a distintas empresas en estos 2 años, y compara con los montos que se necesitaban para poder realizar los estudios para desarrollar una vacuna local, tranquilamente es algo que se podría haber hecho. Obviamente era algo que había que hacer con anticipación, había que disponer de los fondos, pero una característica que tiene la Argentina distintiva en relación a otros países es que tiene recursos humanos altamente formados en las áreas científicas, con muchísima experiencia de trabajo, que estaban en condiciones de hacer eso, y uno cuando se compara, no hace falta compararse con países de lo que suelen llamar el primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra. Vemos otros países, otros ejemplos más cercanos, como Brasil, como Cuba, que han desarrollado también investigaciones sobre vacunas que están en etapas muchísimo más avanzadas que la Argentina, y ahí lo que uno se da cuenta es que el problema no fue la falta de recursos, sino la decisión política de destinar los recursos a otra cosa. Sí. Yo estaba leyendo en la página del CONICET que para el 14 de julio, por ejemplo, de junio, perdón, lo que decían era que la unidad COVID iba a destinar, ¿no?, 60 millones de pesos para terminar la fase preclínica de la vacuna ARVAC que Cecilia Grierson. ¿Eso lo hicieron, no lo hicieron? ¿Está estancado? ¿Quedó ahí solo un anuncio? Mira, esos fondos están apareciendo. El problema es que son fondos, en la Argentina no es ese el único proyecto de vacunas, sí. Hay otros proyectos de vacunas que también estarían en condiciones de iniciar los estudios de fase clínica, y no aparece el financiamiento. Y aparte el problema es que el financiamiento aparece muy tarde. Muchas de estas vacunas podrían haber iniciado sus estudios de fase clínica hace bastantes meses, y la demora en que aparezcan los recursos también, cuestiones que tienen que ver con la forma en que se financia la investigación en la Argentina. No hay formas de financiamiento centralizado, los equipos no suelen contar con el dinero para realizar su trabajo desde el más cotidiano. Sí. Todos los equipos de investigación en la Argentina, para poder avanzar con sus investigaciones, tienen que concursar anualmente a subsidios que se entregan tarde, se entregan devaluados, porque los montos de subsidios no se actualizan, y en la Argentina tenemos una inflación de entre el 40 y 50% anual, y eso no se actualiza por inflación. Entonces todo el sistema de financiamiento, ese es otro de los reclamos que tenemos los trabajadores de CONICET, el financiamiento para las actividades científico-tecnológicas es insuficiente, y encima llega tarde, no está bien administrado. Sí. ¿El financiamiento es siempre a través de concursos? Sí. Digamos, hay institutos científicos tecnológicos que cuentan con algún dinero para financiamiento, pero esos institutos tienen problemas de lo más básico, o sea, no tienen dinero para el funcionamiento cotidiano, para realizar reparaciones. En la mayoría de los institutos hay problemas de infraestructura que no se solucionan, y todo lo que son ciencias experimentales, que necesitan normalmente de insumos que son caros, que son importados, que no se consiguen fácilmente, todo ese tipo de materiales no está disponible en los institutos para realizar trabajos cotidianos. Entonces ese tipo de investigaciones se presentan a los proyectos de financiamiento, los proyectos de investigación plurianuales de la Agencia Científico-Tecnológica o del CONICET, que son proyectos que tardan en evaluarse. O sea, uno se presenta a esos concursos, los equipos se presentan a esos concursos, tardan más o menos un año en evaluarlos, con lo cual ya lo que uno presupuestó en ese tiempo que tardó en evaluarse ya está completamente devaluado. Luego tardan bastante tiempo más en asignarse. Los subsidios suelen tener entre
1 año y 2 de demora en asignarse una vez que ya, en entregarse los recursos una vez que ya están adjudicados, y a su vez en ese tipo de subsidios más o menos la mitad de los que se presentan, además hay muchas trabas para presentarse, pero de los que se presentan la mitad no accede a ningún tipo de financiamiento, y en general lo que uno se encuentra normalmente es que muchísimos investigadores e investigadoras no cuentan con los insumos, con los equipos para realizar su tarea cotidiana. O sea, es común encontrarse con equipos de muy alta complejidad que son reparados de manera casera, construidos de manera casera, porque no hay financiamiento para ese tipo de cosas en la Argentina. Y lo que estamos viendo también que sucede mucho, tanto por estos problemas de financiamiento como por los bajos salarios, que en los últimos años es muy fuerte la tendencia a que muchos investigadores renuncien, investigadores, becarios, se vayan fuera del país o se vayan a trabajar dentro de la Argentina, al sector privado, y no solo investigadores, en todas las categorías de CONICET, personal de apoyo, personal de gestión, que renuncian porque los salarios son muy bajos. Para que se den una idea, hoy más de la mitad del organismo está cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza oficial del INDEC. Es una línea de pobreza basada en una canasta que no contempla cosas tan básicas como el pago de un alquiler, por ejemplo. Sí, 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 seguro. Y Gonzalo, entonces, ustedes van a realizar esta jornada de paro y lucha el 4 de agosto. ¿Y cómo lo van a realizar? El 4 de agosto, bueno, en el Polo Científico, en la ciudad de Buenos Aires, vamos a estar realizando la concentración y un pequeño acto a las 11 de la mañana, y en otras ciudades las actividades van a ser también por la mañana, entre las 10 y las 11. Las ciudades que ya tenemos confirmadas donde se van a realizar actividades son Misiones, Jujuy, Mar del Plata, La Plata, y muy probablemente se estén sumando algunos otros puntos como hemos realizado. Bueno, esta ya es, desde que asumieron las nuevas autoridades, es la 8ª jornada de paro y movilización de los trabajadores de CONICET. Hace mucho que venimos sosteniendo estos reclamos y normalmente realizamos actividades en muchos puntos del país, lo que muestra que el reclamo es federal. Sí, sí. Y Gonzalo, ¿qué es lo que le dice el titular del CONICET a ustedes? ¿O estos paros y jornadas van dirigidas exclusivamente al gobierno, al presidente de la nación, o a quién, que es el que tiene que dar la respuesta a las necesidades de ustedes? Bueno, cuando nosotros iniciamos estos reclamos, fuimos recibidos por el directorio del CONICET, que son las autoridades más inmediatas, aunque no tienen potestad para definir los salarios, que entendieron que la situación salarial era muy grave, pero no tenían ninguna solución para dar. Después también nuestros gremios, en particular ATE CONICET, han tenido reuniones con las autoridades del CONICET, con su presidenta, con el directorio de CONICET, en donde no hay nunca, por el lado de las autoridades de CONICET, respuesta a este reclamo y a muchos otros que tenemos. Y lo que sucedió en la última paritaria de la Administración Pública Nacional en mayo es que se decidió convocar a una reunión paritaria de los organismos de ciencia y tecnología, entendiendo que ahí hay una deuda pendiente del gobierno. Esa paritaria de ciencia y tecnología va a ser llamada durante el mes de agosto, y el objetivo es fortalecer los recursos humanos, pero lo que nos preocupa es que, así como no hemos tenido respuestas a los reclamos salariales, y apenas con nuestra lucha conseguimos un aumento porcentual muy inferior a lo que se necesita para recomponer salarios, bueno, en esta paritaria de ciencia y técnica, que está destinada a fortalecer los recursos humanos, no hay previsto, por lo menos no ha trascendido, que se vaya a hablar de lo salarial. De hecho, la presidenta del CONICET nos dijo a los representantes gremiales que no se iban a discutir salarios. Nosotros creemos que el primer punto para discutir un fortalecimiento de los recursos humanos en los organismos científico-técnicos en la Argentina es discutir y recomponer los salarios
del personal de esos organismos. Sí. Y por último, Gonzalo, ¿cuántas horas de trabajo tiene que tener el trabajador ahí en el CONICET? Bueno, mira, eso varía en relación a de qué categoría hablemos. Sí. En general, el personal de apoyo y el personal de gestión cumple una jornada de 8 horas semanales, de 8 horas diarias, de lunes a viernes. Muchas veces igualmente el trabajo científico-técnico tiene sus particularidades, o sea, hay jornadas que son mucho más largas. En general el personal de gestión, que son los que tienen los salarios más bajos, suele realizar muchísimas horas extra, porque los salarios que están en un promedio en 30.000, 40.000 pesos realmente no alcanzan, y aparte como hay mucho personal que ha ido renunciando en los últimos años por los bajos salarios, porque consiguen algo que mejor y se van y no han sido reemplazados, los que quedan están muy sobrecargados, así que esa jornada formal suele ser bastante más. En el caso de investigadores y becarios, realmente es muy difícil decirlo, pero son muchísimo más de 44 horas semanales. Muchos de nosotros también hacemos docencia, sobre todo en universidades nacionales, así que también tenemos las tareas de docencia, pero en las tareas de investigación, digamos, por experiencia propia, solemos estar sábados y domingos y feriados y vacaciones trabajando, muchas veces en jornadas de mucho más de 8 horas diarias, así que realmente el trabajo que se realiza es muchísimo y es muy difícil de medir, depende mucho, muchas veces nos manejamos con tiempos que no son, que no los podemos decidir nosotros, porque hay que terminar artículos, porque hay que terminar publicaciones, porque hay que terminar experimentos, porque hay que cuidar a los animales en los laboratorios, y todo eso es muy difícil de ajustar a una jornada normal. Lo que te puedo asegurar es que trabajamos muchísimo más de 44 horas semanales. Sí, Gonzalo, lo último, ¿pensaste en algún momento irte del CONICET? Mira, en mi caso no, porque realmente el trabajo que realizo en CONICET yo creo que es significativo, trabajo de lo que me gusta, tengo la suerte, a diferencia de muchos otros trabajadores y trabajadoras, de poder trabajar de lo que me gusta, algo que no es común, entonces prefiero quedarme a pelear por mejorar mis condiciones de trabajo dentro del CONICET y poder seguir trabajando de lo que me gusta. Pero en otras áreas, otros investigadores e investigadoras están pensando seriamente en irse. Yo creo que la pandemia, las dificultades para viajar, las dificultades económicas han frenado un poco una tendencia que aparece muy fuerte a la fuga de cerebros, pero si no se recomponen salarios, sobre todo en las áreas de las ciencias experimentales, biológicas, naturales, etcétera, donde el sector privado está pagando salarios muchísimo más altos que lo que CONICET, y ni hablar de organismos científicos en el exterior, esa tendencia va a ser muy fuerte. Necesitamos una recomposición salarial urgente y empezar a solucionar todos los problemas que tenemos en el CONICET, porque si no, el camino al que estamos yendo es al vaciamiento del CONICET y de todos los organismos de ciencia y técnica. Sí. Bueno, Gonzalo, gracias por tu comunicación y esperemos que bueno que alguien los escuche y le dé respuestas favorables, porque el CONICET es muy necesario en la Argentina y realmente no se puede tirar el trabajo de tantos años por la borda, ¿no? Sin seguir aportando lo que realmente es necesario. Muchísimas gracias por este espacio y ojalá que alguien nos escuche. Sí, muchísimas gracias y que tengas una buena noche. Buenas noches. Era Gonzalo Sanz Servino, él es investigador, delegado de ATE CONICET Cava de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro del CONICET autoconvocado. Y reiteramos que el día miércoles 4 de agosto a las 11 horas en el Polo Científico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está situado en la calle Godoy Cruz 2320, ellos van a realizar el paro y jornada de lucha.